Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista, por supuesto. Por supuesto que le vamos a dar la bienvenida, ya lo vemos ahí conectado. ¿Cómo está nuestro Javier Álvarez? Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí Bienvenido. Iniciando un día de trabajo. Sí, nosotros ya hace rato, pero Sí. te damos la bienvenida. Sí, de tempranito estamos ahí acompañando a quienes son madrugadores. Nos gustan los madrugadores. Estupendo, pues. ¿Cómo Oye, estamos? bueno, Bien, hay hartas cosas. Vienen hartas cositas, como dicen ahí. vienen cosas, pero yo creo que lo más relevante de lo que viene, políticamente hablando, digamos, es la cuenta pública. Ya es increíble porque se genera más expectación y más comentarios previos a la cuenta pública que posterior a la cuenta pública. O sea, capaz que vamos a tener la cuenta pública, ¿no es cierto?, este sábado a las 11 de la mañana. Y se estaba hablando ya hace un par de semanas de este tema y capaz que el lunes ya ni se hable, digamos. Es increíble, probable. es increíble que se esté hablando más antes que después. Pero yo creo que hay varias condiciones por las cuales esto está siendo un tema. ¿Ah? Primero, el gobierno ya pasó, este gobierno, ¿no es cierto?, un gobierno que tiene características de novedoso, digamos, porque, ¿no es cierto?, representa una fuerza política que no había gobernado en Chile, ¿no es cierto?, asociado, ¿no es cierto?, a la juventud, digamos, a un grupo de jóvenes eh, que tienen una carrera política muy meteórica, digamos, que pasa desde digamos, banderas universitarias, digamos, ¿no es cierto?, en política universitaria, en 10 años, digamos, a tomar la magistratura del país, digamos, a dirigir el país. Y ya pasa la mitad de su gobierno, digamos. ¿Ya? Esta es como empieza a ser la despedida. Y por lo tanto yo creo que eso genera cierto grado de expectación porque fundamentalmente tiene que dar cuenta, ¿no es cierto?, este gobierno de lo que prometió y de lo que cumplió. ¿Ah? Ya es hora de Parece que ahí los porcentajes no están dando. Claro, y empieza a ser la hora de los balances, pues, más que de las promesas, digamos, porque cuando a ti te queda poca pista ya, ¿no es cierto?, tú tienes que empezar a dar cuenta de lo que hiciste, más que de prometer por lo que te queda por hacer. Y en ese sentido se han levantado algunos temas que parecen ser bastante emblemáticos, interesantes con respecto al programa, y creo que ahí, ¿no es cierto?, el tema del crédito con aval del Estado, ¿no es cierto?, el famoso CAE o crédito universitario, ha sido un tema bastante discutido, bastante analizado estas últimas semanas, digamos, porque este gobierno tenía dentro de sus promesas, ¿no es cierto?, la condonación del crédito del aval del Estado. Y claro, esto es una situación que afecta a muchas personas. En Chile han sido acreedores del crédito universitario alrededor de 1,2 millones de personas, que no es menor, digamos, porque si uno además eso lo multiplica por la cantidad de personas afectadas en una familia, por ejemplo, aquí podemos estar hablando fácilmente de que el 25% de los hogares chilenos están afectados por este crédito. Entonces algo que suena muy popular, digamos, es como que yo dijera hoy día, mire, ¿sabe qué? Le vamos a acordonar a todas las personas que tienen deuda en la tarjeta de crédito, se la vamos a volver a cero. Pues, sería, pero... sería Volvemos a cero. Oye, mira, mañana... ¿Dónde me anoto? Mañana se resetean, ¿no es cierto?, las deudas de la tarjeta de crédito y qué hermosa propuesta estás dando, Javier. Increíble, ¿no es cierto? El problema Presidente de Chile. Claro, el problema es que la realidad es la realidad. Y la condonación del CAE hoy día tendría un costo que sería impagable, digamos. Son alrededor de 11.000 millones de dólares, digamos. Es como el presupuesto de educación de un año completo. O sea, tendríamos que como que apagar el Ministerio de Educación para poder pagar esta deuda con el consecuente cierre de todos los sistemas fiscales.
O sea, es una cantidad de recursos que es muy alta, y por lo tanto hacen inviable la condonación. Y la condonación, de hecho, el gobierno ya le cambió el nombre, porque el gobierno ya cambió de condonación a solución. O sea, y O ya sea, ha ido nadie, cambiando. Hace varios días que viene dando así como no, es rectificando conceptos. claro. Entonces te está generando mucha expectación, para finalmente qué es lo que va a decir el presidente el sábado. Porque es un tema. O sea, es un tema que ya no puede eludir. Es un tema que va a tener que enfrentar. Y va a tener que indicar en qué es lo que es la solución. Y yo creo que el ministro Marcel tiene que estar con un problema más o menos grande porque en el fondo él ha sido un buen celador de los recursos fiscales, digamos. Él hasta el momento está saliendo medio indemne de toda esta problemática, ¿no es cierto?, que ha tenido este gobierno, que no logra repuntar ¿no es cierto?, en su aprobación, que está ahí, ¿no es cierto?, rondeando el 30%. Pero el ministro Marcel, dentro de todo, digamos, es como que un bastión de la seriedad, digamos. Es el Y es hombre que que tiene aparte que los números lo avalan igual. Sí, Los números él lo ha tenido avalan. un desempeño fiscal ordenado, no ha logrado, sí, que el país prenda los motores del crecimiento, digamos, eso ha sido un problema, no se ha logrado solucionar, pero al menos, ¿no es cierto?, ha tenido una conducta fiscal responsable. Chile se ha reconocido por eso, ¿ah? A pesar de que el déficit fiscal igual ha subido levemente, pero por lo menos no ha habido una fiesta, ¿no es cierto?, una farra, que hayamos dicho, mira aquí, ¿no es cierto?, tenemos un problema de gasto fiscal excesivo. Entonces, claramente el aviso no va a ser la condonación, porque no puede porque el ministro Marcel, yo creo que se le pararían los pelos, digamos, decir, oye, mira, aquí vamos a gastar esta cantidad de recursos. Entonces va a tener que plantear algo creativo, desafiante, digamos, pero que indudablemente a su barra pop lo va a dejar un poco decepcionado, digamos, porque no va a haber condonación universal, digamos. Y eso además fue un anuncio muy responsable, porque cuando uno hace uno de este tipo de anuncios, genera conducta. Entonces, el problema aquí básico en este tema es que hay mucha gente que dejó de pagar, pudiendo pagar. Eh, hay un académico, economista, ¿no es cierto?, bien reputado, que es Oscar Landerreche, que habló que esto era inmoral, digamos, el condonar el CAE. Porque resulta que finalmente se ven favorecidas personas que no pagaron. Y los que con mucho esfuerzo ahorraron, ¿no es cierto?, restringieron su consumo en alguna cosa para pagar este crédito, finalmente son como burlados, digamos, se burlan de estas personas que pagaron, digamos. Entonces, yo creo que este tema de la solución es un tema que va a tener que ser bien creativo para que justamente no se produzca, ¿no es cierto?, un premio al que no se esforzó por pagar y, ¿no es cierto?, y no se vean perjudicados los que pagaron, digamos. ¿Ah? Y se puede solucionar un tema como este porque efectivamente tiene algunas problemáticas el CAE, como en el sentido de... Estoy hablando de lo que he leído. Tiene problemática Sí. en el sentido de que efectivamente hay gente que está pagando, pero muchísimo más dinero que quizás el que debería. ¿Se pueden hacer esos ajustes desde tu perspectiva y quizás de tu conocimiento frente a esta situación que ya está, que son Hay dineros que han propuestas, sido... ¿Sí? hay ¿Hay propuestas. alguna propuesta que pueda ser Y yo la creo que hay óptima? propuestas y hay ideas que son buenas, digamos. O sea, por ejemplo, dejar que intermedien los bancos, porque eso igual genera un problema, ¿no es cierto?, de percepción pública, de que, ¿no es cierto?, aquí hay lucro. Esto tiene que ver mucho con el tema del lucro de la educación también, digamos, ¿ah? Eh, y que son banderas, ¿no es cierto?, levantadas por la izquierda fundamentalmente, ¿no es cierto?, que dice que ¿no es cierto?, la provisión de este tipo de derechos sociales, como la educación, la salud, ¿cierto?, etcétera, no pueden ser objetos de lucro.
bueno, y aquí, ¿no es cierto?, los bancos han intermediado este crédito y por lo tanto los bancos también han ganado plata. Entonces, por ejemplo, una solución puede ir siendo, por ejemplo, que ya el acreedor sea el Estado, no sean los bancos, digamos, ¿ah? Claro. Entonces, lo segundo es que si el Estado puede ser el acreedor, las tasas de interés sean más bajas, digamos, ¿ah? Eh, Podría ser incluso tasa cero, digamos, ¿ah? Eh, lo tercero que uno también podría hacer, ¿no es cierto?, es que definitivamente las personas, por ejemplo, que no lograron completar su educación, porque nadie quiere perder el tiempo en la vida, digamos, y nadie quiere partir una carrera para no terminarla. Yo creo que eso es una desgracia. Y por lo tanto, yo creo que las personas, por ejemplo, que no logran terminar sus estudios, deberían tener algún tipo de condonación. Puede ser parcial, por ejemplo, ¿no es cierto? Y, y además creo que no estoy claro si está tan vigente o no, pero además tiene que haber un pago contingente al ingreso, digamos. O sea, nadie debería transformarse digamos, en una persona marcada por una deuda vencida, si es que en realidad no tiene ingresos. Yo creo que la solución que plantea la ministra Toá, ¿no es cierto?, que ha estado hablando de la solución, yo creo que va a ir por ahí, digamos, va a buscar alguna mezcla de algunos de estos componentes que yo estoy planteando, porque eso parecería ser algo más serio, que digamos no es cierto, no implicaría un gasto excesivo del Estado, pero que sí soluciona, ¿no es cierto?, los problemas ¿no es cierto?, de muchos chilenos que se ven acogotados con esta deuda, y que, bueno, efectivamente es un problema, digamos. Entonces yo creo que uno puede hacer buena política pública, puede hacer una política pública seria, que involucre, ¿no es cierto?, una visión más bien ordenada, seria, de cómo solucionar estos problemas. Pero aparte de esto, hay estos temas más, ¿ah? Hay estos temas más en que cuando este gobierno tenga que hacer su balance, tiene que tomar en cuenta, tiene que analizar. Tenemos el tema de la seguridad, por ejemplo, ¿no es cierto? Creo que el asesinato, digamos, de estos 3 carabineros en nuestra región marcaron un antes y un después. En el tema de seguridad, a pesar de que ya era la primera prioridad, ¿no es cierto?, de todos los chilenos en términos de cuál es su problema. Si uno analiza el programa de gobierno, la verdad es que no había nada de seguridad, ¿ah? No era un tema. Más bien había consignas, ¿no es cierto?, de tipo refundemos carabineros, ¿no es cierto? Y esto también ha estado bien conversado, bien tratado en la opinión pública, ¿no es cierto? Con el tema del perro matapacos, con todo este tema, ¿no es cierto?, del general Yáñez, que finalmente se mantiene en su puesto. Entonces, creo que el presidente también va a tener que tocar este tema. Va a tener que tocar este tema y va a tener que darle explicaciones al país en el fondo de cuál es su visión de este tema. ¿Ah? Va a tener que decir, ¿no es cierto?, miren, nosotros estamos preocupados de este tema de la delincuencia. Tenemos una agenda importante, ¿no es cierto?, legislativa, en que estamos promoviendo leyes, ¿no es cierto?, que impulsen, ¿no es cierto?, una, una protección de los ciudadanos. Porque este no fue tema. Me cambio al tema de crecimiento, que tampoco era algo que no está en ninguna parte del programa. Y sin embargo, vemos al gobierno en el último año, ¿no es cierto?, impulsando una agenda de crecimiento, impulsando, ¿no es cierto?, el tema de levantar las barreras de los permisos, hablar de inversión extranjera, ¿no es cierto?, hablar de, de cómo impulsamos el desarrollo, el empleo, porque ahí también tenemos problemas. Nosotros tenemos un problema todavía de un desempleo que está bien resistente, una informalidad creciente. O sea, hoy día, ¿no es cierto?, eh,
es un tema público, ¿no es cierto? De todo esto hablan de la gente que está haciendo comercio ilegal en las calles, ¿no es cierto? Y eso es un reflejo de que no tenemos una economía lo suficientemente vigorosa para generar los puestos de trabajo formales que necesitamos. ¿Ah? Entonces, esta cuenta pública va a ser bien interesante. Y porque además hay otro componente que no es menor, y esto se empieza a cruzar ya con el tema electoral. ¿Ah? Y en el tema Sí, electoral que lo impacta todo. lo impacta mucho, pero además tenemos una situación bien particular, que yo creo que se dio un poco en la elección pasada, en la elección presidencial pasada también, que en la derecha hay dos liderazgos muy claros, muy evidentes, ¿no es cierto? Que es el liderazgo que está ejerciendo, ¿no es cierto?, a partir de como de Chile Vamos, digamos, el Inmadei, y del Partido Republicano, ¿no es cierto?, José Antonio Kast, que ya fue candidato presidencial. Pero sin embargo, en la izquierda no hay ningún liderazgo nítido, no hay nada. Nadie marca, digamos, o sea, incluso creo que la persona que más marca es la expresidenta Bachelet, digamos, quería por su tercer periodo. Entonces, eso le Que ha dicho pone... que no, sí, dice que no. Pero como dice Leslie, hasta que no se No, eso es inscriban, no se sabe. hasta el último día, hasta el último día. Entonces, esto además le pone presión al gobierno, porque de una u otra manera, ¿no es cierto?, un gobierno se podría catalogar exitoso, y yo, de hecho, es una de las críticas que siempre manifesté con respecto a los gobiernos del presidente Piñera, en que un gobierno, yo lo caracterizo de exitoso cuando puede entregarle la banda presidencial a alguien de su mismo signo, digamos. Cuestión que no pasó con los gobiernos del presidente Piñera, y cuestión que probablemente va a ocurrir con este gobierno. Entonces, este gobierno eh, tiene la tarea, diría yo, política, de al menos quedar posicionado para adelante. Y presidente Boric vamos a tener, mira, por lo menos para 30 años más. O sea, la vida promedio hoy día de los chilenos es como 80 y tantos años, y el presidente Boric tiene 40 o menos de 40, Menos. y por lo tanto tenemos presidente Boric para 40 años más, digamos. Entonces, eh, todo lo que él haga hoy día, de aquí para adelante, tiene un fuerte sentido político. Tiene un fuerte sentido político porque por lo que él haga de aquí para adelante es probablemente como a ser enjuiciado en una próxima campaña presidencial en la que estoy seguro de estar, digamos. ¿Ah? Entonces, yo creo que aquí es donde él ha tomado ciertas decisiones que me parecen aceptadas. Por ejemplo, en el tema de la ISAPRE, a pesar de que en su programa estaba el terminar con la ISAPRE, no dejó caer la ISAPRE. ¿Ah? En el tema de seguridad, está impulsando una agenda de seguridad para fortalecer a Carabineros, cuando en su programa estaba refundar Carabineros. Entonces, yo creo que se está encontrando con la realidad. Me acuerdo cuando el exministro del presidente Piñera, Juan José Osa, le regaló una guitarra el día que hubo cambio de mando, digamos. Yo creo que la guitarra la mira todos los días, digamos, el presidente, porque en realidad, bueno, otra cosa es con guitarra. O sea, él se está enfrentando a esta realidad. Esperamos que esta cuenta pública sea buena, en el sentido de que dé buenas noticias a los chilenos, de que estas cosas que hemos conversado recién, ¿no es cierto?, tenga un interés genuino y real de sacarlas adelante. Creo que los chilenos están muy preocupados por el tema de la delincuencia y la inseguridad. Creo que es un tema súper relevante, y por lo tanto, si a eso le pone énfasis, creo que es muy importante. Y bueno, yo creo que dada la situación que hay en el Congreso también, tiene bastante difícil sacar adelante la reforma de pensiones y el pacto fiscal, que son como sus proyectos emblemáticos, pero yo creo que estos otros temas, ¿no es cierto?, de crecimiento, de seguridad, ¿no es cierto?,
van a contar con los votos de la derecha si es que se presentan proyectos que sean razonables. Se nos viene una cuenta pública este sábado, cuando empecemos ahí el sexto mes de este 2024, y por supuesto que las expectativas están cada día más altas, y eso es lo que nos vino a profundizar nuestro Javier Álvarez. Javier, gracias por darte el tiempo, venir a acompañarnos y por supuesto reencontrarnos en nuestra mesa de noticias. No, siempre es un gusto estar con ustedes conversando sobre el desarrollo de nuestro país, así que muy feliz. Que tengan muy buen día y muchas gracias por su invitación como siempre. No, gracias, Javier. Que estés muy bien. Adiós. Cuídate. Chao. Adiós, gracias.